justamente por un error técnico se nos olvidó grabarlo. Entonces sí, ya está grabando. Entonces, bueno, vamos bien. Desde ahí ya vamos bien. El segundo solamente grabamos la mitad, porque también se nos había olvidado empezar a grabarlo. Entonces, bueno, pues vamos mejor. También el día de hoy estamos ya trabajando de una manera coordinada el licenciado David y un servidor, de manera que en este caso él es el ponente y yo me voy a encargar de administrar el grupo y administrar el chat. En caso de que hubiera alguna pregunta que no pudiera esperar, pues entonces sí me voy a dar a la tarea de interrumpir al licenciado y hacer la pausa, aunque en realidad la dinámica y la manera como está planteado el ejercicio es que el licenciado puede hacer todo el planteamiento sobre la regularización corporativa y al final podamos abrir esta sesión breve de preguntas y respuestas. Pues sin más preámbulo, siendo las 7:02, me gustaría que pudiéramos iniciar. Voy a presentar al licenciado David Charles Rojas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Él es especialista en Derecho Corporativo y diplomado en Auditoría Legal por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. También diplomado en Negociación, Mediación, construcción de acuerdos para el manejo de conflictos y toma de decisiones por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE. Es diplomado en Compliance Legal por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. También tiene curso de certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por el Instituto de Prospectiva Financiera y es mediador 231 de la Ciudad de México. Y sobre todo es mi socio, es mi amigo y es un extraordinario ser humano y un extraordinario profesional. De manera que, bueno, pues le voy a ceder la palabra para que nos pueda alimentar con su sabiduría y que nos pueda dar algo de información que seguramente será de utilidad para todos los que no somos expertos en la materia y para todos aquellos clientes y amigos que tienen negocios propios y que en este momento no saben qué hacer. Bueno, pues creo que es buen momento para utilizarlo de una manera productiva y puedan llevar a cabo esta regularización corporativa, por lo menos la puedan ir programando. Estimado amigo, estamos ahora sí que en tus manos. Adelante. Muchas gracias, amigo maestro, y te agradezco sobre todo siempre tu acompañamiento y todo tu profesionalismo. Bueno, pues esta es una continuación, vamos a llamar una segunda parte, amigos, empresarios, profesionales, de lo que fue una ponencia anterior sobre la prevención legal. Hoy estaremos abordando el tema concretamente de lo que es la regularización corporativa y por qué la regularización corporativa en estos momentos particularmente, como en cualquier otro, pero más ahora, tiene un impacto alto en las empresas y en sus vidas como negocios. De tal manera entonces que para poder entrar al tema de lo que es la regularización corporativa, los quiero situar, por favor, si me acompañan en este tema, sobre cuáles son las obligaciones corporativas que permiten la regularización legal de las empresas, cuáles son esos requisitos mínimos, por lo menos, que la ley previene para que justamente las empresas por lo menos identifiquen, a sabiendas de que tienen diferentes obligaciones o compromisos, cuáles serían precisamente esas cargas que les impone la ley, ¿no? En su ubicación de la norma. Vamos a entrar a lo que es la implementación de la auditoría legal en las empresas y cuál es su valor agregado. Ya no solamente lo mencionamos la vez pasada, sino como un tema adicional, una prevención. Hoy, ¿cuál es la herramienta realmente de la auditoría? Y por qué finalmente forma parte de un activo inclusive de las propias empresas. Estaremos hablando sobre la codificación, es decir, cómo vamos a identificar algunos de los documentos que por su importancia legal deben de formalizarse en el ámbito corporativo para las empresas. ¿Cuáles son esos documentos? ¿Qué aspectos finalmente las empresas, igualmente de manera esencial, deben de conocer y saber cómo se manejan para que puedan proceder a formalizar los documentos y sus registros? Y finalmente lo que es un programa de cumplimiento empresarial o que se le llama compliance legal, ¿no? Esto verán que será un todo fraccionado en diferentes temas, pero que son una sola unidad. De tal manera entonces que de antemano les agradezco su escucha, su tiempo
y la apertura a poder conocer un poco más sobre estos temas de carácter legal, que entiendo que al no ser abogados todos, y aún así cuando somos abogados muchas veces tenemos que identificarlos de manera mucho más empática. Bueno, pues no es una clase de derecho, por supuesto, pero quiero ser también muy respetuoso de poderles ayudar y llevarlos de la mano del por qué la citación de estos artículos del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles resulta indispensable conocer, y esto no solamente como de oídas, sino visiblemente. Así luego entonces tenemos que el Código de Comercio se divide en 4 capítulos, o más bien 4 artículos que primordialmente hablan de cómo se integra la obligación de los comerciantes para poder documentar sus operaciones. Hay que acordarnos, amigos, empresarios, profesionales, que la documentación es una prueba. Si no tenemos documentos, no podemos probar ante nuestras empresas, ante nuestros clientes o ante las autoridades el cumplimiento de obligaciones. Y no se puede dar por entendido y no se puede dar, y quiero ser muy puntual, como si fuera el mecanismo o el sistema que cada empresa quisiera llevar. La realidad es que este trabajo de documentar las obligaciones de las empresas es categóricamente obligatorio para las empresas, y así nos vamos entonces con el artículo 16. El artículo 16 básicamente nos establece que se deben de inscribir en el registro público los principales actos y documentos de trascendencia o de notoriedad en los negocios. Por ejemplo, y hablemos prácticamente de lo que hace al nombramiento de un administrador único, ¿no? No hay apoderado, no hay empresa que no tenga una inscripción en el registro público sin que este requisito se vada. ¿Por qué? Porque entonces ese administrador único o ese apoderado general no podría actuar, simple y sencillamente quedaría en papel. Entonces veremos que justamente tanto existen acuerdos o tanto existen obligaciones o actos que dan lugar a esta inscripción en el registro público. Por el otro lado tenemos que el sistema de contabilidad debe de obrar en libros o en actas, y ya entraremos a ese apartado. Pero bueno, no se puede llevar solamente en carpetas, ¿no? Requiere tener una formalidad jurídica, inclusive. De ahí el trabajo que alguna vez mencionaba la ponencia anterior, que existe el derecho colaborativo, y esto es la capacidad de los profesionales en diferentes áreas de poder colaborar hombro con hombro para que dentro de su especialidad le den el mejor resultado a las empresas, a sus clientes. Y el tercer requisito dentro de este artículo 6 es la conservación de la correspondencia, tales como son instrumentos públicos, contratos o mensajes de datos. Ahorita hablaremos de esa parte. Como decía el artículo 33, pues bueno, nos lleva al hecho de que deben de llevar instrumentos, registros o sistemas, procesamiento de datos, que como mínimo permitan identificar cada tipo de operación, desde una simple contratación de un proveedor de servicios hasta el hecho de las transferencias internacionales, transferencias de tecnologías, celebración de contratos de fideicomiso, todas las cuestiones que por su naturaleza tengan un impacto financiero. Y por supuesto que estos libros o estos registros permitan validar esos resultados. Pero ¿qué es lo más importante inclusive de esta información financiera? Esta forma parte de un solo punto de la elaboración de las actas de asambleas anuales, y que es la aprobación de estados financieros. Tiene que ver particularmente con la marcha de la sociedad en cuanto al tema financiero. De tal manera entonces que además esta información se debe de regular a través de lo que son, pues sí, efectivamente los registros en forma documentada. Y por eso veníamos al tema de que si no hay documento, no hay prueba. El artículo 34 nos lleva, que también habla sobre la contabilidad mercantil, de que debe tener un libro mayor y también libros o libros de actas, que estas prevén en el Código Fiscal de la Federación algunas obligaciones que mencionábamos en la ponencia anterior, y que si no se cumplen inclusive los requisitos de formular estos libros de actas, de asambleas, pueden las empresas ser sujetas a la imposición de multas o sanciones por parte del sistema de administración tributaria. En caso de una revisión, dicho sea de paso, como lo mencionamos la vez pasada, pero bueno, son susceptibles de que sean irregulares si no cumplen con esos requisitos. Y por eso el tema de que vayamos de la mano en este tema, amigos, empresarios, profesionales, de que deban de tener una formalidad estos documentos, es porque los especialistas en derecho corporativo
somos quienes, conjuntamente con los profesionistas financieros, les podemos ayudar a blindar sus operaciones y transparentar la misma. Y en este caso, para poder justamente tener inclusive estos documentos, deben de inclusive tener el cumplimiento de la norma oficial mexicana sobre digitalización de documentos. ¿Por qué? Porque como veremos un poco más adelante, debemos de guardar la información por 10 años a partir de que se celebró esa operación. Este es un requisito mínimo porque si no, las autoridades hacendarias pueden, o fiscalizadoras pueden sancionar. El artículo 49 justamente habla de eso, de ese periodo de 10 años que se tiene que guardar la información. Y puede ser en forma física, por supuesto, pero sobre todo digital. Y aquí hay un tema muy importante, que hay otra norma oficial mexicana que habla sobre lo que es la conservación de los mensajes de datos. Y eso tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque las empresas pueden cambiar de domicilio, puede haber un siniestro, puede haber un robo, puede haber diferentes circunstancias que pueden vulnerar la integridad de la información física. Bueno, por ello se habla de los temas electrónicos o digitales, que es justamente lo que estamos hablando en esta norma. Y la Ley General de Sociedades Mercantiles habla sobre el apartado de cómo se deben de rendir, o más bien de la obligación de rendir un informe anual al cierre de cada ejercicio fiscal. Esto lo platicábamos la vez pasada, amigos, es una obligación que marca el artículo 181 y 182, el 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y estas obligaciones, particularmente de revisar la información, recae particularmente en lo que es el nombramiento del administrador único como presidente del Consejo de Administración y así como los comisarios de la sociedad. Entonces veremos que en el tema corporativo, el saber este marco de referencia básico es indispensable. ¿Por qué? Porque entonces las empresas pudieran tal vez obviar algunos requisitos de ley y al obviar estos requisitos de ley, su actuar o su gestión no se vuelve perfecta. Y hoy por hoy el cumplimiento de la norma debe de ser perfecta. ¿En qué? Para proteger a su empresa, a su negocio, a sus activos. De tal manera que este es un marco de referencia solamente y hasta ahí me quedo con la citación de artículos, pero se los comparto con todo gusto para que ustedes lo puedan tener en vista y de tal manera sirva de referencia. Pues nos vamos a lo que es la auditoría legal. La vez pasada solamente lo mencionaba como un tema de herramienta preventiva. Pues la realidad es que para poder regularizar una empresa y para saber que se cumplieron los requisitos anteriores, mínimos, que mencionaba, no son todos, son mínimos, pues resulta que se tienen que justamente llevar a cabo procesos, herramientas que identifiquen los posibles riesgos innecesarios legales de las empresas. Pues no es necesario tener que correr un riesgo si ya cumplimos con la norma y ya sabemos dónde están estos artículos que nos pueden ir llevando a la mano y poder documentar nuestras operaciones. La auditoría legal, además, establece las medidas tendientes a eliminar esos problemas jurídicos. ¿Por qué? Porque ya forman parte de un sistema. La auditoría legal es un sistema, así como está la integración de la información contable, de la que estamos hablando en este momento, y que es un sistema, es un proceso estudiado, ya estructurado. La auditoría legal también es un proceso estructurado, y justamente por eso permite tomar medidas, y que tienen como objeto eliminar esos riesgos. Pero sobre todo también el cumplir con la norma, que esto es básico, y esto es a lo que nos compete el tema del derecho corporativo. El saber que vamos a cumplir con las normas o reglamentos que aplican a cada tipo de empresa. Cada empresa es diferente. Las microempresas son diferentes que las medianas empresas y que las grandes empresas, ¿no? De tal manera entonces, pero la auditoría legal lleva por objeto la reducción de los efectos que podría producir el incumplimiento de este tipo de obligaciones. Entonces, no se vuelve solamente un intangible, se vuelve en un proceso tangible porque además se documenta. Evidentemente partimos del hecho de que si no hay documento, no hay prueba. Bueno, pues la auditoría legal justamente todo esto lo va recopilando la información durante todo el ejercicio fiscal. ¿Y por qué es así? Porque justamente la herramienta, si no se aplica de forma continua, periódica, evidentemente entonces la información no es veraz, no se puede documentar y sobre todo no se puede cumplir con la ley. Esto es un tema que debemos siempre tener muy presente. El hecho de tener una auditoría no solamente aplica a las grandes empresas, aplica también o puede aplicar a las medianas empresas o inclusive de otro tamaño, por ejemplo, como las inmobiliarias. Las inmobiliarias pueden ser medianas o grandes, en fin, nacionales e internacionales, y se puede considerar dentro de un sector vulnerable, no solamente las empresas financieras.
Así que veremos que inclusive cualquier prestador de servicios, pues por supuesto que el hecho de tener el apoyo de una herramienta de auditoría le da la certeza de sus operaciones. ¿Y cuál es el objeto? Pues el vigilar el cumplimiento de las normas aplicables, básicamente, ¿no? Si se cumple con las normas, evidentemente se vigila este cumplimiento a nivel nacional e internacional, porque hay empresas que por la globalización pueden tener operaciones a nivel local o fuera de México. Bueno, pues también hay normas de carácter internacional, inclusive normas oficiales de procesos de gestión de información que les obligan a cumplir con estos requisitos. Y sobre todo, lo más importante es que las empresas puedan imponer sus propias políticas también dentro del marco de la ley. Y entonces puedan se institucionalicen de tal manera que sean una unidad de negocios con características propias y que por supuesto además permitan que todos los que colaboren en las empresas de manera cualitativa se puedan evaluar. Y eso yo creo que la evaluación, si estaremos de acuerdo, nos lleva a un éxito garantizado en las operaciones y en los negocios. ¿Y cuál es el valor agregado de las auditorías? Pues que tienen por objeto el verificar que justamente o confirmar que los inversionistas, los dueños de sus negocios, tengan los beneficios que les corresponden por derecho. Esto es, que cada vez que los inversionistas año con año puedan comprobar los resultados de la empresa, de lo que ha generado la empresa, pues por supuesto sea verificable, ¿no? Y si hay alguna parte que haya pasado inadvertida, en ese momento puedan tomar acciones, puedan solicitar devolución de créditos, puedan solicitar el cumplimiento de obligaciones y que no se quedan solamente en el radar, como decimos, se quedan documentados a través de un informe de auditoría, que esto es lo que finalmente implica la documentación de la auditoría. Pero sobre todo también que le ayuda a optimizar los recursos, tanto económicos como legales, a las empresas. Mientras mayor control de la información, mientras mayor sea la calificación de sus procesos internos, evidentemente, si tienen que acudir a un juicio, será como excepción y no como regla. Por lo general pensamos que el acudir a un litigio es la primera o única instancia. Por supuesto que es una instancia y muy válida, pero probablemente no sea la mejor o no sea la necesaria. Y por eso el tema de que la herramienta de la auditoría en el ramo preventivo forme parte de los activos de la empresa. ¿Para qué? Para que puedan optimizar sus recursos y esto se explica de manera natural. ¿Por qué? Porque los recursos, hoy por hoy, lo sabemos, tienen una trascendencia invaluable. Y por supuesto que reducen los problemas potenciales. Si ya podemos identificar cuáles son nuestras áreas de riesgo, por supuesto entonces que estamos en la mejor condición de reducir los problemas y pueden generar otro tipo de negocios de manera novedosa o con mayor expectativa inclusive de crecimiento de los negocios. Pero también aseguran el hecho de que hayan políticas institucionales. Esto es la implementación inclusive también de códigos de conducta. Muchas veces lo que dan valores agregados a las empresas en los temas de transacciones internacionales, fusión de negocios, en fin, compra de negocios, es el hecho de saber que tienen este tipo de herramientas, que no solamente operan, sino que además tienen una cultura tal corporativa que tienen códigos, tienen manuales, tienen procesos, tienen inclusive programas de educación y de capacitación. Evidentemente la capacitación y la educación no solamente es una obligación de ley en términos de la Ley Federal del Trabajo, sino que además forma parte de la asertividad en la cual los negocios van a saber que todo su capital humano va a poder operar de mejor manera y para el objetivo que los empresarios o los dueños de los negocios han visualizado para su negocio. También, ¿cuál es el tema de la auditoría? La auditoría legal no es que lo abarque todo un solo proceso. Tenemos auditorías legales que tienen otros factores de análisis, dependiendo de la situación del negocio para la operación. La auditoría legal, en este caso, puede volverse corporativa, puede volverse en el tema solamente del tema societario, si cumple o no con lo mínimo esencial, Código Comercio, Código Fiscal de la Federación de Entidades Sociales Mercantiles mínimo, pero también está la auditoría inmobiliaria, está la auditoría laboral, hoy por hoy sabemos que es un tema de impacto para las empresas, la auditoría contenciosa sobre la existencia de expedientes de litigio o potencialmente que formen parte de un litigio, saber cuánto la empresa va a costear ese asunto, si es viable inclusive por la tramitación de ese juicio.
auditorías sobre créditos, auditorías sobre permisos, licencias, autorizaciones, el tema de, por ejemplo, las empresas que tienen concesiones, saber que sus permisos estén vigentes, que el uso del suelo lo tengan vigente, que cuentan con los permisos de capacitación laboral, en fin, una serie de cuestiones internas, y otros en temas de auditoría de propiedad intelectual, entre otros. Es decir, la auditoría legal, como podremos ver, amigos, tiene una diversificación, así que no todo se concentra en un solo documento. Se podría, ¿sí? Altamente caro. Probablemente el hecho es de que las empresas puedan ir segmentando su operación desde el punto de vista de su servidor en el cumplimiento de las obligaciones esenciales que veíamos al principio de esta plática. Pero sobre todo la auditoría legal se constituye como un elemento fundamental en la toma de decisiones y en la administración de las empresas por parte de sus directivos y dueños. Resulta que hemos tenido algunas experiencias, unas gratas y otras no tantas, donde los empresarios saben que tienen operaciones, pero no saben realmente el nivel de riesgo, no tienen una evaluación de riesgo real, ¿no? Entonces se llevan a cabo operaciones a diestra y siniestra, vienen los incumplimientos por uno u otro lado, en fin, no se reportan esas operaciones inclusive en el acta del ejercicio fiscal, y esto tiene una serie de implicaciones. Por tanto, entonces veremos que la auditoría legal no es un tema de decoro, no es un tema, sino más bien un tema de cumplimiento. Y esto ayuda a las empresas a poder funcionar de manera óptima. Y quiero hacer una reflexión con ustedes en cuanto al tema de las auditorías para poder cerrar este punto inicial. El proceso de la implementación de una auditoría legal y la prevención legal lleva una efectiva regularización corporativa de las empresas, porque vigila, porque es medible, porque es verificable. Y dan como resultado la revalorización de las empresas y permiten colocarse como organizaciones de primer nivel. ¿Y esto qué es? Lo que mencionaba un paso atrás, amigos. El hecho de que las empresas tengan estructura, tengan una organización corporativa, desde un gobierno corporativo hasta el hecho de las áreas de especialización, de revisión y verificación de cumplimiento de normas y de obligaciones, pues claro que evidentemente forman parte de un área propia de un negocio y entonces la revalorizan. ¿Por qué? Porque ya evitaron el conflicto de cuestiones litigiosas o porque ya evitaron el conflicto de problemas jurídicos internos o externos. Y sobre todo, pues que tiene como objeto el maximizar los recursos de las empresas. Y el prestigio, que esto es un tema que también da un valor agregado al capital intelectual de los negocios o el capital real de las empresas, el prestigio entre los clientes, proveedores y las autoridades si se cumple con el Estado de Derecho. De tal manera que es bueno luego voltear a las empresas AAA y no por considerarnos no una empresa AAA significa que no podamos alcanzar esos estándares de calidad. La realidad es que por ello son organizaciones que tienen un blindaje importante, un prestigio, un posicionamiento que solo con escuchar el nombre comercial de su negocio sabemos de quién se trata y lo puede valer inclusive en un momento dado. De esta parte, pues entonces veremos cuáles fueron las obligaciones esenciales de los negocios. ¿Cómo es que los podemos ubicar de primera vista en el Código de Comercio de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Y ahora, ya que pasamos de lo que es la revisión de esas obligaciones, de ese cumplimiento de normas, de ese marco de operación a través de la auditoría legal, bueno, pues ahora vamos a entrar a la codificación. La codificación es la identificación particular de los principales documentos, que pueden existir muchos, pero que, bueno, forman parte, ahorita lo iremos viendo, de una operación normal de una empresa ordinaria y que tienen un valor agregado a sus negocios. Y eso es la codificación de los documentos. Las empresas luego no saben cómo codificar, cómo identificar esos documentos, y aunque tienen un área de, digamos, administrativa, sin poner un nombre en particular, dicen, pues ahí todo lo maneja el área administrativa, los expedientes, los registros de las marcas, los permisos, y la realidad es que esto no sucede ya en una forma real, porque se pierde la información. Y no se sabe por lo menos identificarla ni cómo se archiva. Esto es un tema de gestión administrativa jurídica y que vamos a través de identificarse a través de esta codificación. Los secretos industriales no tienen que ver propiamente con cuestiones exclusivamente de si yo tengo una patente, un diseño, una creación. No. Puede ver sobre metodologías, procesos de investigación de mercado, catalogación de clientes, evaluación de riesgos, y esto hace que sea información sensible de las empresas y que sea única y que probablemente hayan desarrollado de manera interna
o bien a través de la contratación de expertos o profesionales para poder estructurar este tipo de activos intangibles. El hecho de que se pueda tener una ventaja competitiva ante nuestros competidores, valga la redundancia, es el saber que tenemos cierto tipo de información que es exclusiva de nosotros, que no se ha divulgado, que se ha protegido y que de esa manera nos hace distintos y que nos permite entonces superar algunos temas de competitividad. Y esto es lo que justamente es el secreto industrial. Pero ¿qué conlleva el tema de la información o el secreto industrial? El hecho de que primero pues se tiene que documentar y se tiene que identificar justamente qué es el tipo de información que se va a considerar como confidencial y el hecho de que se pueda anticipar a quienes reciben esa información de la posible violación en caso de que la divulguen. Este tema es muy importante, muy sensible, porque resulta que en temas de licitaciones internacionales o en temas de competitividad o en otros temas que tienen que ver con el posicionamiento de los negocios, muchas veces, lamentablemente, se ha llegado a filtrar la información privilegiada de los negocios. Y esto tiene que ver mucho con la pérdida de oportunidades. Algunas empresas, probablemente empresarios que estemos aquí platicando, lo hayamos vivido probablemente o con clientes directos. Y este es un tema que entonces tiene una consecuencia tripartita. Y esto es, si la información secreto industrial, información confidencial, se vulnera, esta información tiene por objeto, inclusive, sanciones administrativas, sanciones civiles, o acciones civiles, mejor dicho, o consecuencias del índole penal. De tal manera entonces que veremos que esta información, pues por eso se tiene que proteger, se tiene que documentar. Y otra vez volvemos al tema de nuevamente generar la prueba de que nosotros tenemos protocolos en cuanto a la información confidencial o secreto industrial. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no tenemos estos protocolos de seguridad sobre esta información sensible, no podemos actuar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no podemos actuar, entonces se pierde una gran oportunidad de las empresas para poder revalorizarse nuevamente. Y sobre todo por los riesgos jurídicos. Inclusive puede haber un tema de responsabilidad a veces, inclusive civil. ¿Por qué? Porque puede ser que se comparta por parte de esas empresas información sensible de sus clientes. En fin, tiene diferentes consecuencias el hecho del secreto industrial. ¿Y cómo es que se vincula el secreto industrial en la forma en cómo se documente? A través de los famosos acuerdos de confidencialidad y no divulgación. Los NDA, algunos les llamamos en el término del argot empresarial. Y esto tiene que ver con la información o los pactos alcanzados entre las empresas y sus colaboradores y entre empresas pares contratantes. De tal manera entonces que tiene particular referencia en el ambiente ya sea laboral o mercantil, que es donde particularmente se puede mover esta información confidencial para la realización de diferentes actividades. Esto es importante, ¿por qué? Porque entonces aquí es donde se empieza a generar la prueba de que se pudo llevar a cabo como objetivo el cumplimiento de las obligaciones concretas de la preservación de la integridad y secrecía de información. Resulta que no basta con decir una cláusula que hay un secreto industrial, si no hay un proceso en el cual se documentó, se estableció la periodicidad, se estableció las características de esta información y su finalidad, y se ponen los textos adecuados, inclusive a veces ante fedatario público, dependiendo de las circunstancias. Esto ya es un mecanismo propio del derecho corporativo, para proteger la integridad o secrecía de la información, pues entonces nos encontramos ante una imposibilidad de cumplimiento por parte de los colaboradores o terceros involucrados en un proyecto. Y por ejemplo, ¿a qué nos lleva el saber cómo un contrato de no divulgación o de confidencialidad puede ser estructurado? Bueno, pues a través de las cláusulas. Y las cláusulas tienen por objeto poder identificar a las partes vinculantes con el desarrollo de una actividad. Entonces tiene que saber A y B van a desarrollar un proyecto de mercado en Centroamérica, porque utilizan una base de datos de una organización que fueron creadas por ellas, particular, ¿no? Un proyecto, porque manejan información de mercado, de estudios financieros, porque tienen inclusive conocimientos de carácter jurídico, y todo esto entonces verán que no es que alguien lo saque del internet, esto tiene que ver con un trabajo hecho, exprofeso para un proyecto.
el nombre del titulado propietario de la información confidencial. Esto es para proteger la identidad y la acción de quien pueda considerarse afectado eventualmente con la violación de esa divulgación de la información secreta o confidencial. Se tiene que definir los aspectos fácticos, de hecho, jurídicos y materiales que abarcarán el alcance del concepto de confidencialidad. Esta parte ya viene siendo una parte de estrategia jurídico, ya viene siendo una labor eminentemente profesional para poder determinar esos alcances. Y esto tiene que ver con la integración de clausulado, pero bueno, por lo menos definir esos aspectos fácticos, de hecho. También las obligaciones de las partes para poder preservar la información, las medidas de seguridad. Esto es básico. Si no se establece inclusive también en un contrato, valga la condición del cómo, cuándo y dónde, si no sabemos esos tres elementos mínimos, pues evidentemente el contrato es imperfecto, porque no podrían exigir la violación a un proceso de vulneración de la información en caso de que no se haya señalado el tipo de base de datos, los mecanismos, la persona encargada que se va a ser responsable del resguardo de esa información. Y esto, en materia de litigio, los abogados litigantes sabrán igual o mejor que yo, que son las condiciones de tiempo, modo y lugar que se tienen que demostrar para poder perfeccionar una demanda o el reclamo de una acción. La metodología de verificación, ya se estableció el proceso de cómo se va a resguardar la información. Bueno, también qué metodología yo voy a seguir como titular inclusive de esa información para poder verificar física o digitalmente o electrónicamente efectivamente que se siguen esos protocolos. Y algo no menos importante, el pacto de no competencia desleal, evidentemente. Inclusive se puede establecer por zonas geográficas, por zonas de comercio, en fin. El código de ética y las prácticas anticorrupción. Son conceptos diferentes cada uno de ellos, pero forman parte de un contrato de no divulgación o de secrecía. Esto es muy importante, es una cuestión eminentemente técnica, pero que se las proponemos a ustedes para que las tengan presentes y las puedan implementar o bien consultar a su abogado corporativo para que les ayude en este asunto en particular, cómo documentar y precisar todas estas condiciones. Y bueno, pues la competencia, evidentemente, ¿no? La competencia para poder ejecutar el cumplimiento e interpretación de un contrato. También como puede ser inclusive en forma total o parcial, o inclusive la solución de controversias a través de un procedimiento de mediación. Y esto es un tema que hablaremos en otro momento, pero la mediación es un procedimiento que tiene una ley vigente en México que permite a las empresas o a las personas involucradas en un conflicto a poder solucionar su problema contractual sin tener que llegar a un juicio particularmente. Y esto ahorra muchísimo dinero a las empresas. ¿Cuáles son los beneficios? Pues evidentemente lo que venimos platicando y palpando, pues el salvaguardar la integridad de la información confidencial, técnica y que no se desea hacer pública ante terceros. El salvaguardar es el objetivo primordial y los beneficios. También el poder saber que se pueden reclamar judicial o contractualmente el incumplimiento de las obligaciones de un contrato. Evidentemente, hablábamos de que si no se documenta correctamente, es muy difícil poder proceder ante una autoridad jurisdiccional, ante un tribunal, para poder exigir el cumplimiento de un contrato o el pago de daños y perjuicios, por ejemplo. Entonces, de tal manera que si se documenta este contrato de manera adecuada, de manera artesanal y jurídica, pues evidentemente profesional, el documento puede ser eficaz y válido, por supuesto. Y sobre todo el hecho también de evitar pérdidas económicas de derechos, de bases de datos o de patentes, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la tecnología, pero también con el mercado, con la actividad empresarial. Es un tema muy enriquecedor, muy bonito. La realidad es que nos lleva a otros temas muchísimo más amplios, pero bueno, por lo menos el saber cómo se puede documentar y cuáles son las características de un acuerdo de confidencialidad. Entramos también a otra parte que va justo con el tema de lo que es la auditoría, junto con lo que es el secreto industrial, junto con lo que es el proceso de no divulgación, también el control y el registro de las operaciones de las empresas. Hablamos justamente de que el Código de Comercio nos indica particularmente que se tienen que identificar las operaciones en forma anual, tanto las trascendentales como las que no son trascendentales, las diarias, las cotidianas, porque si no, no se puede saber cómo está la marcha de la empresa, no se puede saber cómo opera una empresa, cómo se encuentra. De tal manera entonces que el control y registro de operaciones, pues es la medición y la corrección del desempeño organizacional.
Esto nos lleva justamente a poder visualizar por área, por personal, por actividad, justamente cómo se van desempeñando estas actividades de acuerdo a cada operación de la empresa. Las empresas pueden tener operaciones de carácter humano, pueden tener operaciones de carácter financiero, pueden tener operaciones de carácter comerciales, en fin. Y entonces, pues cada una tiene su propio catálogo de obligaciones. ¿Y cómo se registra este catálogo de obligaciones? Internamente, pues a través de la medición y de la corrección de este desempeño organizacional. De tal manera entonces que esta obligación, este funcionamiento, pues tiene que ver con desde el tema de un director general hasta los supervisores de una compañía. Y los supervisores de una compañía pueden ser los propios auditores internos, pueden ser los abogados de la empresa o pueden ser las autoridades. De tal manera entonces que, insistimos, el control, la documentación, el registro hace prueba de que estamos al día, de que podemos identificar nuestras operaciones. ¿Y por qué este requisito? Porque depende inclusive muchas veces de las exigencias en la operación global que hoy por hoy tenemos, el comercio electrónico, el comercio virtual, ¿no? Las diferentes operaciones que se pueden hacer a través de medios físicos, electrónicos, en fin, pero también por el tema del orden jurídico, es decir, las leyes, ¿no? Esto nos obliga, como decíamos en el preámbulo de Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos establecen todas estas obligaciones que nos van llevando a la mano. Y me encuentro obligado, quiero muchas veces hacer simple el lenguaje, pero si no hablamos correctamente como profesionales de dónde se encuentra la obligación, ustedes como empresarios, como clientes, como amigos, probablemente después no sepan dónde buscarlo. Por eso quiero ser lo más asertivo en el lenguaje, pero trato de simplificarlo. Por supuesto, el hecho de que el control y el registro de las operaciones pueda anticipar, puede corregir, puede llevar a cabo una estrategia de operación del negocio. ¿Por qué? Porque entonces si se tienen documentadas, se tienen en tiempo real, pues se pueden, por supuesto, resguardar la información y los recursos como lo hacen los órganos de control interno. No por ello, y no es menos importante, al contrario, es muy importante el órgano de control interno, el contralor interno, porque saben particularmente los contralores el impacto que tiene el hecho de saber que hay un control en las operaciones. Esto es básico. Y porque entonces pueden hacer la detección de desviaciones de activos o de operaciones fraudulentas o de riesgos innecesarios, y para eso justamente existen los controles internos. De tal manera entonces que todos estos controles son siempre en beneficio, siempre son en beneficio de las empresas. No es un capricho. Nosotros como abogados corporativos siempre invitamos, tratamos de orientar a nuestros clientes y a las empresas que se acercan con nosotros a saber que hay metodologías para el control de la información. ¿Para qué? Para que justamente de esa forma no tengan conocimientos empíricos y no se afronten ante litigios imprevistos y gastos exorbitantes, sino que también los puedan ir modulando y de tal manera entonces que tengan una validación, una eficacia en la identificación de sus actuaciones diarias, de cómo operan inclusive su personal. Pues entonces, de tal manera que las ventajas es el hecho de tener que un sistema automatizado o bien un sistema controlado. Esto es, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de ventas y cobranzas, pues el hecho de tener un expediente integrado permite saber si es sujeto de una cobertura de valores, si efectivamente está dentro de la periodicidad para hacer valer una demanda, por ejemplo, si está dentro de los términos de la integración de los requisitos de un pagaré, si cumple con los requisitos de una factura. En fin, parece que estamos hablando de cosas elementales, pero en la realidad es que no. Estas cuestiones elementales luego son las que como personas se nos pueden pasar de largo, porque las damos por hechos, y esto es un tema que todos podemos a veces incurrir en ese error. Por tanto, entonces, los errores se deben de erradicar justamente a través de estos controles y registros de operaciones. Y porque además hace medible y veraz la información. Al final del día, como hablamos de la sesión anterior, si nosotros tenemos registros, tenemos libros, tenemos asambleas, tenemos este tipo de controles, pues por supuesto que los podemos hacer medibles y sobre todo comprobar los resultados de esas operaciones, de tal manera que esto nos lleva a un tiempo real de consulta de la información y no tener que después tener que suspender actividades de un negocio de diferentes áreas o tener que despedir a personal porque probablemente la información no esté integrada de manera adecuada o no exista de plano. De tal manera entonces que el control de los sistemas
información en las áreas básicas permite alimentar de manera continua y adecuada la toma de decisiones para los dueños o los directores de las empresas. Esto tiene un valor invaluable. ¿Por qué? Porque si los dueños de las empresas pueden ser reportados en tiempo real, sin suspensión de actividades, sin gastos extraordinarios, el hecho de que puedan consultar sus operaciones financieras, comerciales, jurídicas, de carácter laboral, pues por supuesto que les reduce en mucho la distracción de su atención para otro tipo de actividades que generan negocio. Y por eso es que el tema del control y el registro de operaciones es básico y porque además lo exige la ley. Vamos a un tema que también entonces, a pesar de que parezca redundante, lleva otra característica. Ok, ya documentamos, ya identificamos las operaciones y ya por lo menos sabemos cuál es la información sensible de un negocio y cuáles son sus principales obligaciones, corporativas o contractuales. Ahora vamos al tema de por qué documentar las operaciones a través de los contratos, por qué formalizar los contratos. No solamente es una obligación, es el documento, es la forma idónea de poder saber que alguien tiene derecho a exigir lo que sea, de acuerdo a la operación de que se trate. Y es fundamental el papel que juega la formalización de los contratos, porque otra vez hablamos, si no hay documento, no hay prueba, ¿no? Y incluso debemos saber que muchos contratos se tienen que renovar, se tienen que revalidar año con año inclusive. ¿Por qué? Porque se vuelven, por un lado, o por tiempo indeterminado, o bien porque al final del día pueden dejar de surtir efectos y las personas creen que al final del día se renovó la operación en los mismos términos cuando probablemente haya innovación en las obligaciones, es decir, se cambien. El impacto de no tener contratos y no tenerlos por materia y no tenerlos, es decir, por la especialización de la operación y no tenerlos archivados y no tenerlos firmados, escaneados e inclusive muchas veces pasados ante fedatario público, es un problema y puede ser sujeto a una sanción. Y otra vez yo creo que el tema importante es saber, bueno, qué me pasa, no solamente si no me voy a juicio, sino que además me pueden multar adicionalmente por no haber formalizado los contratos en tiempo y en forma. De tal manera entonces que no solamente existe la vía tradicional de que están en presencia las personas y lo firman en hoja, en blanco y en negro, sino que además, hoy por hoy, ya desde hace mucho tiempo, pero hoy particularmente sabemos que los medios digitales tienen una gran importancia e inclusive tienen una regulación, por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Civil, que permiten autenticar la firma de documentos a través, por ejemplo, de las firmas electrónicas avanzadas o las firmas simplificadas. Inclusive hay plataformas que permiten a la distancia en forma virtual documentar, firmar contratos, inclusive con sus anexos y digitalizar inclusive la cara de las personas y que pueden ser las plataformas biométricas. Esta es una herramienta poderosísima, tiene inclusive escaneo facial y tienen digitalización de huellas dactilares, todo lo cual permite entonces ante las autoridades hacendarias, por ejemplo, ante los tribunales, dar certeza plena de que el acto se firmó por las personas que dicen haber intervenido en el acto. No hay suplantación de personalidad o de facultades. Y entonces, así como están las biométricas, también existen las plataformas que tienen certificación a través de proveedores de servicios certificados en cuanto a las firmas electrónicas avanzadas. Es una plataforma que conecta al SAT, conecta a la plataforma que valida presta este tipo de validación de cadenas digitales de las firmas electrónicas y en cuestión de segundos prácticamente tienen por validada una operación con esa firma electrónica avanzada. No se diga, por ejemplo, si hubiera acuerdos de confidencialidad como los que hablábamos, de transferencias de tecnologías, bien contratos que pudieran ser internacionales, en fin, y que las empresas que no tienen este tipo de apoyo, entonces pudiera ser que están perdiendo áreas de oportunidad también. Pero además, porque dicho sea de paso, sucede que en los casos de arrendamiento inmobiliario, por ejemplo, el sector inmobiliario, que es un sector vulnerable, pues resulta que pudiera darse la reducción de rentas. ¿Y qué pasa con los propietarios de los inmuebles, por ejemplo, cuando no tienen actualizados sus contratos, no los tienen realmente perfeccionados y entonces empiezan a recibir cantidades diferentes a las pactadas en el contrato original? En vez de recibir 10,000, voy a inventar un número, reciben 7,500.
Entonces resulta que ya están grabados porque ya ese contrato se debe haber reportado ante el SAT y entonces resulta que como no checan las cantidades pueden ser sujetos de multas. De tal manera entonces que por eso es importante el saber aprovechar y el conocer que la formalización de contratos es presencial o virtual. Y por ello resulta importantísimo que se exteriorice, como decimos los abogados, que se manifieste la voluntad, que el motivo determinante por el cual Hugo, Paco y Luis quisieron contratar fue cierto, fue determinable y se encuentra dentro de lo que es lo lícito. Entonces, de tal manera que esto cobra una importancia jurídica trascendental. ¿Por qué? Porque le da certeza a la operación. Y entonces, por supuesto, que pueden exigirse cumplimiento y ejecución de un contrato. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en materia laboral? Luego sucede, nos hemos encontrado con historias realmente preocupantes, que pues se contrata al personal, pero hay diferentes personal para el tema laboral. Existen inclusive los temas famosos hoy por hoy, como se ha llamado los riesgos laborales. Pero ¿qué resulta? Que si al final del día no hay un contrato, o el contrato no está firmado, o el contrato solamente está firmado por una de las partes. En fin, o los datos del contrato no son correctos. Pues resulta que entonces, si se van a juicio, las empresas, y no tienen sus contratos realmente estructurados, no están con todos los requisitos de ley, no tienen todos sus anexos, probablemente, y el expediente laboral, la contingencia judicial sea muy alta. Y entonces vengan los temas de negociaciones desgastantes, los pagos de cuotas y de sanciones innecesarias. Por eso el tema del contrato laboral, hoy por hoy, en el tema de las obligaciones laborales, inclusive para poder restablecer la relación con el propio personal, resulta medular. No se puede dejar la palabra. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba la tienen las empresas. Yo que me enfoco más al tema de empresas, pues evidentemente si no hay contrato, no hay prueba, si no está documentado, el riesgo de un juicio es altísimo. De tal manera que no hay necesidad de que tampoco las empresas se puedan esconder o se quieran esconder de estas acciones. Pues hay que atenderlas. La relación se da de inicio a final, bueno, pues hay que llevarla así de inicio a final documentada. Y particularmente los contratos laborales, además de toda su estructura, deben de tener por lo mínimo el cargo puesto a desempeñar para poder determinar inclusive las prestaciones o el riesgo laboral, por ejemplo. Algunas prestaciones extraordinarias a veces pueden llegar a suceder. La jornada laboral, por ejemplo, en algunas fundidoras no se trabaja como en las oficinas, tienen turnos diferentes por el calor, por el riesgo, por muchas cuestiones. Entonces, por eso veremos que, si me trato de dar a entender, los contratos no siempre son los mismos y no pueden ser los mismos para todas las empresas ni para todas las personas. La ubicación del lugar en que se va a prestar el trabajo, ¿no? Si va a ser fuera de empresa, si va a ser a través de subcontratación, si va a ser, en fin, a través de las modalidades que no sean dentro de la oficina o bien dentro de la oficina, qué equipo se le va a entregar. Este tipo de cosas tiene que ver mucho con la responsabilidad, desde luego, profesional o civil del propio colaborador. La vigencia de la relación laboral, dar una definición de cuánto va a durar la relación laboral, inclusive para los temas de pagos de cuotas ante el Seguro Social, en fin. Y las prestaciones salariales, evidentemente, los temas de seguridad social, los temas de los fondos para retiro, horas extras, aportaciones para la vivienda, u otros que por la especialización del trabajo se tienen que generar. En fin, tenemos que saber si efectivamente todos estos pagos están documentados. ¿Por qué? Porque los temas económicos son los que impactan mayormente al reclamo de las prestaciones en materia laboral. De tal manera, entonces, que les queremos ayudar con este preámbulo, con este marco general. Y por eso el hecho de poderlos documentar. Así también el tema mercantil, pues ni se diga, ¿verdad? Resulta que si no tenemos contrato, pues entonces, ¿cómo nos vamos a negociar? ¿Cómo nos vamos a ir a un procedimiento de mediación? ¿Cómo nos vamos a ir a un tribunal? Si no sabemos cuáles son los compromisos adquiridos. Muchas veces se dice, no, bueno, pues te mando un correo y ya sobre eso vamos haciendo una operación de intercambio de productos o servicios. Pues bueno, la realidad es que esto es imperfecto, tiene grandes consecuencias negativas para las empresas, porque además no se cumple con la obligación esencial que marcaba la ley, y que eso es a lo que nos vamos, de tener que documentar sus operaciones. Entonces, de tal manera que hablemos concretamente de que siempre un contrato debe de prevalecer porque las palabras se las lleva el viento. Y así se hace efectivo, por supuesto, el cumplimiento de obligaciones. Y por supuesto, pues aquí conlleva una eficacia en la operación de las organizaciones. Y el hecho de saber precisamente los dueños de empresas, los directivos,
que justamente no se han vulnerado sus políticas, sus criterios, sus códigos de ética. Eso tiene que ver mucho. Muchas veces de repente pueden suceder que en algunas empresas confían, lo cual pueden hacer, por supuesto, sus colaboradores, pero empiezan a cambiar puntos, comas, le empiezan a mejorar un poco la redacción, le empiezan a complementar con opiniones, y la realidad es que entonces ese contrato ya no se volvió institucional, ¿no? Y por eso iba tratando de llevarlos de la mano amigos, empresarios, directores generales, directores financieros, del por qué justamente debe de haber una política institucional y por qué se documentan las operaciones y cómo es que se reportan al final en obligación de ley a través de las actas de asambleas, en lo que son los resultados del ejercicio fiscal. Y pues eso tiene que ver mucho entonces justamente porque tiene que ver con la anticipación y el cumplimiento de obligaciones. Y por eso es que se habla en un principio que la formalización es una condición para el cumplimiento, ejecución y reclamación de un contrato. No hay contrato, no se puede exigir, salvo que sea en juicio, y esto lleva a una serie de desgastes e infortunios que lamentablemente no siempre es en beneficio de las empresas. Nadie sale ganando en un litigio 100%. La realidad es que hay muchas pérdidas. Los mecanismos de litigio se utilizan cuando todo este proceso, por supuesto, ya fue implementado, para entonces sí garantizar el resultado con apego a derecho. De tal manera entonces que luego nos vamos a una parte prácticamente ya última de la exposición que comparto con ustedes, que me honra poder explicarles, tratarlos de llevar de la mano de una forma tal vez sencilla. Y es el tema de los programas de cumplimiento empresarial, lo que se escucha mucho como lo que es el compliance legal. Y esto tiene que ver justamente con toda la integración de la documentación y los procesos que lleva a cabo la empresa. Ya no forma parte medularmente de lo que se reporta en las actas de asambleas. Por supuesto que puede ser un resultado, pero esto hace que justamente sea digamos, el mejor socio de los dueños. ¿Y por qué? Porque al final del día el programa lo que hace justamente es el tener todo un marco de actuación, todo un marco que permitan justamente evitar los riesgos, pero además que se hace a través de procesos corporativos estudiados previamente. Por supuesto, este es un área de especialización del derecho corporativo. De tal manera entonces que lo que llevan a cabo es el garantizar prácticamente que no va a haber infracciones, que no va a haber multas, que no va a haber mala interpretación de las disposiciones jurídicas o de las disposiciones internas de las empresas. ¿Por qué? Porque es un programa, como un programa universitario, como un programa profesional, que si uno quiere aprobarlo, lo tiene que estudiar y tiene que calificar de manera satisfactoria. De tal manera que esta premisa nos lleva justamente a que lleva el cumplimiento en su conjunto de todos los procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones que llevan a cabo o que les permite identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se pueden enfrentar. Entonces, el proceso del compliance legal lo que tiene por objeto es ir instrumentando todas las etapas, los conceptos que tiene que conocer una organización, no importa su tamaño, todos tienen el derecho y tienen el beneficio a poder implementar este tipo de acciones. Y por supuesto las que están obligadas, pues es una obligación que conocen y que, bueno, por supuesto pueden perfeccionar día a día, pero que justamente tiene que ver a través de lo que es la prevención, gestión y control y la reacción ante los inconvenientes que pueden enfrentar las operaciones en los negocios. Todo esto nos permite llevar de la mano a las empresas y decir, efectivamente, tú tienes un área de operación en el ramo, digamos, de licitaciones públicas. Bueno, pues las licitaciones públicas tienen todo este marco normativo. No solamente es presentar cotizaciones y firmar contratos o entregar las mercancías, no. Tiene una serie de temas de transparencia de la información, tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones fiscales, en fin, corporativas, en fin, ni se diga. Y de tal manera entonces que se establecen esos mecanismos que permiten justamente los programas de cumplimiento corporativo compliance y que es una función primordial, preponderante para la prevención de los riesgos y la que es poder justamente identificar cuáles son esas situaciones de riesgos que puedan comprometer la estabilidad o la seguridad o continuidad de las empresas.
Nos hemos encontrado con casos muy, muy importantes donde de repente tienen que cerrar operaciones, no por el tema de la emergencia sanitaria que lamentablemente estamos viviendo, sino por el hecho de que hay una auditoría por parte del SAT, por ejemplo, y tienen inclusive los propios administradores, directores generales, apoderados generales, tienen diferentes responsabilidades y tienen que suspender actividades porque tienen que cerrar la empresa para poder hacer una auditoría. Y entonces es un problema que justamente no se anticipó y que no se cumplió de manera satisfactoria. De tal manera entonces que los riesgos veremos que son muy altos y el tema de tener un programa de cumplimiento legal se adecua a cada empresa por su tamaño, por su actividad. Pero sin duda alguna establece los parámetros de cumplimiento. Inclusive se da un informe de auditoría que permite sobre compliance, como la auditoría legal, determinar inclusive por un semáforo, por colores, por ejemplo, en la forma en que se pueda presentar, de acuerdo a la técnica de cada profesional, qué tanto se cumple y cuáles son las áreas de riesgo. Y por supuesto que se hacen notificaciones reales en tiempo real a las empresas para poder advertir cuál es el grado de cumplimiento de estas empresas. Y por supuesto que entonces tienen como objetivo el implementar, el integrar una mentalidad de cumplimiento de estándares éticos y legales, así como los protocolos de un buen gobierno en todos los niveles de la empresa, desde el más bajo hasta el más alto. Y procuran que forman parte de la cultura interna de las organizaciones. De tal manera entonces que este proceso, diferente a la auditoría que solamente cualifica si efectivamente se cumple o no, el proceso de auditoría, el programa de cumplimiento empresarial o compliance legal, tiene un ámbito mucho más amplio porque hace toda la vida de la organización, toda. Y entonces, para que pueda existir un compliance legal, para que pueda existir eficazmente un programa de cumplimiento empresarial, tiene que haber diferentes actividades que, por supuesto, empiezan desde los órganos de dirección de las empresas. ¿Por qué? Porque abarcan todas las líneas de operación, todas las actividades o las divisiones o funciones de una organización. De tal manera, entonces, que a las empresas le corresponde llevar a cabo actividades, por ejemplo, que permitan el hecho de tener leyes, reglamentos, licencias, que hagan los planes de prevención inclusive para lo que son conductas delictuosas. Y esto porque sabemos, amigos empresarios, directores generales, profesionales, que las empresas no solamente cumplen contractualmente en el punto de vista administrativo, civil o fiscal, sino también penal. Hay una obligación penal para las empresas. De tal manera, entonces, que hace una gestión eficiente y competitiva de su negocio, porque tienen procesos de autorregulación. No tienen que esperar a que llegue una auditoría, o no tienen que esperar a que llegue una demanda, o no tienen que llegar a que llegue una visita del SAT. ¿Por qué? Porque todos estos programas ya los fueron estructurando desde antes. De tal manera, entonces, que todo esto conlleva a que las empresas puedan rendir la información en tiempo veraz, en tiempo real, en forma documentada, y sobre todo que pueda ser verificable y pueda ser, por supuesto, auditable. ¿Y qué sucede entonces para que esta auditoría pueda ser realmente, se pueda llevar a la vida diaria, se pueda materializar? Pues el hecho de conocer cuál es la naturaleza del negocio del sector donde se mueve la empresa, su estructura interna, por supuesto, saber cuáles y cuántas áreas tiene, inclusive no solamente por una hoja en Excel, sino porque realmente además se tiene controlados esos nombramientos, se tienen cualificados inclusive el perfil de los encargados de cada una de las áreas, de tal manera entonces que se haga a la medida, justamente lo que decía, y se facilite la adopción de estos procesos de cumplimiento empresarial para las empresas. El documento entregable. Se tiene que elaborar un mapa de riesgos, las empresas, por ejemplo, las inmobiliarias. Hablo de las inmobiliarias porque esto nos empatiza mucho con la actividad que llevamos a cabo en la firma legal que represento en este momento. Y es el hecho de saber que efectivamente no pueden tener operaciones, por ejemplo, en efectivo. No pueden ser provenientes de la delincuencia organizada. Y si lo fueran inclusive también, para eso hay protocolos. Y el programa de cumplimiento, el compliance legal, establece justamente cómo dar los avisos ante las autoridades, sin implicar inclusive también el riesgo a sabiendas de que puede ser una operación comúnmente no calificada como lícita, como ordinaria. Entonces, de tal manera que para eso son los cumplimientos empresariales, los programas de cumplimiento, los compliance legales. Yo cumplo con lo que marcan las normas, las disposiciones generales, de tal manera entonces que yo solamente recibo y reporto la operación. Porque sabemos muchas veces que hay operaciones
que difícilmente se pueden negar, inclusive pueden ir inclusive a la libertad o pueden ir la defensa de las propias personas, su integridad. El establecer diseños y elaboración de políticas corporativas por áreas, ¿no? El qué, cómo, cuándo y dónde, y hasta dónde. Los parámetros de aquí inicio y aquí termino. Las acciones que permitan mitigar los riesgos y controlar también, por supuesto, estos riesgos. De indicar las áreas de responsabilidad y las competencias de cada personal, ¿no? Para que puedan cumplir con la legislación, con las normas. Y cómo se pueden relacionar estos integrantes, estos colaboradores, entre sí mismos, entre la organización, y cómo se pueden interactuar ante las empresas en el exterior. Hay empresas internacionales, no puedo decir nombres, pero que pueden ser papelerías internacionales, y que al final del día le hacen firmar contratos a uno sobre este tipo de rubros. Oye, ¿sabes qué? Demuéstrame, o yo te obligo a que tú tengas cierto tipo de perfil por cada área, por cada funcionario, por cada colaborador. ¿Para qué? Para que inclusive se sepa relacionar conmigo y ahí viene todo un protocolo de cómo se hacen los intercambios de comunicados, cómo se redactan los contratos, cómo se redactan los memorándums, en fin. Establecer un canal de denuncias, eso es muy importante, amigos. Luego resulta que nos da muchas veces pena o nos da miedo denunciar. Bueno, para eso los protocolos de compliance legal protegen el anonimato para poder verificar la autenticidad de la información. Muchas veces las empresas queremos saber, oye, avísenme por favor cuando algo esté sucediendo de manera irregular. ¿Por qué? Porque es una contingencia, es un gasto innecesario, es un riesgo legal innecesario. Lo que hablamos al principio. Bueno, pues permítanme identificarlo, investigarlo y tomar medidas correctivas o disciplinarias, en fin, las que correspondan, las jurídicas, para evitar inclusive la responsabilidad penal de las empresas. Capacitar al personal, evidentemente esto es muy importante. Si no hay capacitación, si no hay difusión, evidentemente entonces no hay una cultura de transparencia. Si a mí me obliga una empresa a cumplir con un protocolo de seguridad y a mí nunca me capacitó, no tengo la constancia de capacitación, evidentemente yo no soy responsable como colaborador. Y entonces esta responsabilidad la asume la organización en el nivel que corresponde. Y no es echarle el muerto a nadie, como decimos. La realidad es que nos profesionalicemos todos de tal manera que haya esta cultura de transparencia, básicamente. Establecer los sistemas de investigación y medidas de corrección que hablábamos. Tener mecanismos disciplinarios, también los hablábamos. Llevar a cabo los programas de seguimiento, como todo, como un carro, como la salud de las personas. Si no tenemos mantenimiento, si no tenemos seguimiento constante, anual, por lo menos, pues entonces, evidentemente, al cabo del tiempo podemos estar presentando fallas, eventualmente. Esto es natural y esto es una cuestión humana o de organización, por supuesto. Entonces, debe advertir que un programa de cumplimiento no exime a las empresas de la responsabilidad penal, pero sí es fundamental para ejercer su defensa jurídica. Sucede en los cursos o los diplomados de compliance, los que hemos tenido la posibilidad, la fortuna de asistir a ellos, es que el hecho sabemos de que no porque le mostremos al SAT que tenemos un programa de cumplimiento, ya con eso ya lo hicimos, ¿no? No, resulta que tenemos que justamente haber cumplido con todo lo anterior. Los procesos, la difusión, los mecanismos de protección de la información, el cumplimiento, la verificación, todo esto tiene que ver con una parte de un proceso integral. Por eso es que el compliance se vuelve en un área, digamos, de alta especialización, por supuesto, como otras tantas, pero que por ello es que su valor pues es trascendental a las empresas. Y entonces resulta que es la diferencia entre ser condenado o no, entre ser multado o no, e incluso el que permita la continuación y el futuro de una empresa, por supuesto. Otro tema que por supuesto les invito a que en un momento dado, inclusive voy a presentar una ponencia, un webinar, particularmente sobre el tema de compliance, por supuesto, para ahondar más en este tema. Y bueno, pues finalmente, pues una reflexión que siempre trato de hacer en todas las presentaciones junto con mi amigo y socio, el maestro licenciado Heriberto López, es que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Simón Bolívar así lo decía. Hoy por hoy, bueno, pues siempre con los temas de identidad nacional sabemos que el Estado de Derecho debe prevalecer independientemente de las circunstancias, y por eso es que las buenas costumbres, las buenas prácticas nos llevan a establecer los cumplimientos de la ley. Es una cuestión de disciplina, una cuestión de organización,
Y cuando nosotros ejercemos de manera justa, por supuesto, el cumplimiento de estas obligaciones, pues estamos en libertad. Nos lleva justamente el hecho de saber que no estamos, digamos, siempre preocupados porque nos vayan a demandar o porque nos vayan a sancionar. De tal manera entonces que, bueno, pues agradezco infinitamente su atención. Hago de ustedes esta presentación y por supuesto el hecho de su escucha activa ha sido para mí sumamente valiosa, invaluable, por supuesto. Son temas muy amplios, amigos, empresarios, profesionales, directores generales, financieros, donde estamos a sus órdenes para poder dar la atención debida de manera profesional, como lo hacemos a través de esta exposición, para poder regularizar sus empresas. Los invitamos a nuestros próximos eventos. El 22 de abril vamos a tener por parte del maestro Edilberto López Martínez las 10 razones por las que la mediación es la mejor forma para solucionar los conflictos durante la contingencia sanitaria. El maestro podrá exponer de manera excelsa este tema, de manera profesional, pero bueno, la mediación, como decía al inicio de la plática, es un mecanismo de solución de conflictos alternativo a los juicios y sobre todo que permita a las partes reestructurar su relación, anticipar conflictos jurídicos de mayor cuantía o que inclusive sean irreparables la reconciliación entre las empresas o las personas. El día 28 de abril vamos a hablar sobre el desarrollo de, sobre cuáles son los beneficios de contar con una asesoría legal adecuada en materia de propiedad intelectual sobre lo que son los desarrolladores de programas de cómputo y aplicaciones electrónicas. Este es un tema que va a exponer otra persona que colabora con nosotros, un asociado profesional, el maestro Miguel Ángel Merino Castañeto. Y bueno, de tal manera que esto tiene que ver mucho con lo que es la protección de programas de cómputo. El miércoles 6 de mayo, nuevamente su servidor tendrá la oportunidad de hablar sobre si sabemos si nuestro negocio es una actividad vulnerable. Resulta que hoy por hoy, como lo explicaba durante la ponencia, tenemos obligaciones múltiples, multifactoriales, y muchas veces hablamos que algunas empresas, las sociedades financieras, las empresas que tienen que ver con obras de arte, los prestadores de servicios, consultores, las inmobiliarias, entre otras tantas más, son actividades vulnerables. Bueno, pues saber cómo es que se pueden prevenir o cómo se va a dar cumplimiento a sus obligaciones esenciales prácticamente, como lo que estamos haciendo a través de la regulación corporativa. Y finalmente una exposición más que tiene una fecha por confirmarse después del 6 de mayo, viendo cómo avanzan estos temas de las contingencias sanitarias, pero bueno, que finalmente los vamos a seguir llevando a cabo ya de manera periódica, mes a mes. Es el hecho de la mediación familiar. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a saber cómo resolver mis conflictos familiares? Múltiples, muchos de ellos pueden ser a nivel de herencia, pueden ser a nivel de relaciones cívico-jurídicas como son el matrimonio, como son las cuestiones de la guardia y custodia, como son las cuestiones propias de los alimentos, en fin, todas las cuestiones de carácter familiar, ¿no? De tal manera entonces que, como verán, somos una firma legal que estamos anticipando la exposición de varios temas que consideramos, pero que estamos abiertos, por supuesto, a su valiosísima y sabia opinión en el sentido de que son temas de vanguardia y que hoy por hoy son los que las personas queremos saber manejar tiempo a tiempo. Pues nuevamente, su agradecimiento. Aquí Excelente, están los excelente, datos de contacto estimado del servidor. amigo. Y Perdón, listo, a adelante. su orden. Adelante, adelante. No, básicamente aquí están nuestros datos de contacto, como siempre, para que nos puedan referir si quieren tomar nota, por supuesto. A sus órdenes, maestro. Muchísimas gracias, estimado amigo. La realidad es que, como siempre, fue una exposición sumamente enriquecedora y bueno, te la agradecemos. Pues todos los que tenemos algún conocimiento previo de la materia legal y bueno, quienes no, seguramente también habrán estado muy agradecidos con la exposición. Tenemos algunas preguntas y si me lo permites, todavía estamos en tiempo y Por supuesto, quisiera transmitírtelas. por supuesto. Eh, bien, por aquí tengo una, bueno, es una pregunta de Matilde Lara, aunque creo que no es propia de la exposición. Digo, le voy a dar lectura y bueno, en su caso tú la puedes referir o contestar. Dice que si actualmente existe alguna plataforma para realizar los contratos de compraventa de inmobiliarias y qué garantías tiene comprador y vendedor. Digo, en realidad es una pregunta en materia inmobiliaria, digo, no es tema de la exposición y
No sé si tengas algún comentario con relación al planteamiento. Sí, bueno, no sé si entendí bien, nada más la pregunta. Si hay una plataforma para revisar Para realizar, datos. yo creo que Ah, para para realizar. hacerlos de manera Ah, sí. mecánica, Sí, seguramente habrá bueno, algunas. la realidad es que, bueno, así como hay pagarés de papelería, pues hay plataformas que ofrecen en Internet formularios de contratos y así puedo hablar de temas inmobiliarios, de arrendamiento o de compraventa. La realidad es que no son los documentos idóneos, para eso existen los profesionales en la materia. El maestro Gilberto López Martínez es el encargado, socio director de esta firma y que lleva el tema inmobiliario, pero bueno, solamente hablando de que hablamos de la formalización de contratos como una operación que podría ser inclusive vulnerable, que hablaba del tema inmobiliario, no es recomendable, ¿no? Definitivamente yo no sugiero, ni siquiera invito a que haya este tipo de utilización de plataformas. Probablemente solamente como una referencia, la contratación o la elaboración de estos documentos dependen de los servicios profesionales de un abogado en materia inmobiliaria, particularmente hablando, como lo es el caso maestro. Muchísimas gracias, excelente. Por parte de Miguel Merino, dice, ¿qué beneficios obtengo al realizar una auditoría legal? ¿Se emite algún documento oficial? Y que si es muy costosa la misma. Bueno, pues el beneficio, sin duda alguna, vamos por partes. Te agradezco infinitamente tu pregunta, por supuesto, muy importante, muy valiosa. Es el hecho primero de poder detectar el nivel de cumplimiento de una organización. Si no hay información, si no está documentada, si no se registra, no se puede validar en qué momento estamos cumpliendo o no con la ley. Y entonces el riesgo está latente, es un problema potencial jurídico y material. El hecho de que, perdón, la segunda parte era, ¿qué beneficio la segunda era? Sí, la segunda es que si se obtiene algún documento oficial. Sí, Y se la llama, tercera es que sí es costosa. ok, el documento tiene una referencia, es una nomenclatura que se llama informe de auditoría. Este informe de auditoría lo pueden emitir, por supuesto, peritos en derecho corporativo, especialistas. Hay firmas que se dedican exclusivamente a hacer auditorías. Y es un documento que finalmente tiene validez en cuanto a la firma de quien lo acredita. O sea, es decir, si alguien que no es experto, si una persona, por ejemplo, voy a hablar de que no tiene la profesión particularmente y la expertise y las credenciales, los diplomados, la capacitación como auditor en temas de auditoría legal, el documento no va a tener eficacia porque, bueno, pues es como ir a un procedimiento judicial, no tiene la opinión de un perito, ¿no? No tiene la ciencia, la técnica o el arte para poder desarrollar el documento. Entonces, es válido por quien pueda acreditar el área de desarrollo de expertise. Luego, el tercero, si es costoso, la realidad es que hablar de importes puede ser tan caro o no como el tema de lo que una empresa esté regular. Quiero decir, este es un tema que no está tasado, tengo yo entendido, finalmente el tema es de que es un ejercicio profesional independiente, pero por supuesto si se va a revisar una empresa internacional, no será que tiene operaciones en México, Estados Unidos, España, Italia y tal vez en China, que una empresa que solamente tiene operaciones a nivel Ciudad de México. De tal manera entonces que el costo puede depender de las horas de trabajo, de la especialización de la auditoría y qué tan regular inclusive la empresa tenga información documentada. Por eso hablaba y me permitía citar los artículos iniciales solamente como referencia directa de estos fundamentos. ¿Por qué? Porque mientras más información, mientras más controles, más transparencia hay en las organizaciones, será más fácil conducir una auditoría, porque las auditorías llevan diferentes etapas de entrevistas, recabación de información, corroboración de información, resultados, observaciones, medidas de corrección, que se implementen estas medidas de corrección y posteriormente, bueno, pues establecer otro resultado, otro dictamen final. De tal manera entonces que, como veremos, pues depende de las organizaciones, de su complejidad. Maestro. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Matilde Lara y dice que en el caso de una inmobiliaria, la auditoría, ¿en qué consiste? Y quién la realiza. La Tratándose, auditoría, tratándose sí, de una inmobiliaria, de una agencia inmobiliaria. sí, por supuesto. La auditoría la lleva particularmente
un profesionista o firma jurídica, dicho sea de paso como nosotros, y por eso mencionaba al maestro Edilberto López como titular encargado de esta área de expertise. ¿Y pero qué conlleva? Particularmente, por ejemplo, lo que es la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley PRIORPI, las disposiciones generales que aplican al artículo 115, la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente, y de ahí nos vamos para adelante. Los que están en el ramo inmobiliario, por ejemplo, saben o sabemos que justamente al ser una actividad vulnerable les aplican particularmente y de entrada estas dos disposiciones, estos dos marcos regulatorios, y justamente pues ahí está el fundamento de cuáles serían cada uno de los apartados, inclusive esto tomando en cuenta, por supuesto, disposiciones del Código Fiscal de la Federación, lo que es Código de Comercio, por supuesto, al tratarse de una actividad comercial, y que entonces con toda esta interpretación y con todo este cúmulo de disposiciones, ¿qué alcanzaría? Todos esos ramos que estas disposiciones generales aplican por apartados. Entonces, pues es sumamente amplia y así se llevaría a cabo. Excelente, estimado amigo, muchísimas gracias. Bueno, por parte de el licenciado Yuri Rivera, mi gran amigo, dice, buena ponencia, gran tema, muchas felicidades, saludos a todos. También por parte de Matilde, felicidades, una muy buena ponencia. Miguel Ángel Merino, igual, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas y me gustaría agradecerles a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Pues gracias por el tiempo, gracias por la paciencia. El tema, aunque es un tema muy apasionante, también es un tema que tiene un grado de tecnicismo y de complejidad amplio, lo cual a veces, aun y cuando la exposición del licenciado David Charles ha sido muy dinámica y muy exquisita, la realidad es que no deja de ser sí un tema pues que es cansado para la mente. Quisiera, si me puedes hacer favor, amigo, de regresar a la lámina de las siguientes presentaciones, solo para hacer una precisión. Justo en atención a lo que comentaba la licenciada Matilde Lara, con relación al tema de la auditoría y del ramo del sector inmobiliario, y porque sé que también hay más personas que pertenecen al sector inmobiliario y que están presentes entre nuestra audiencia del día de hoy, justo en la exposición del 6 de mayo a las 5 de la tarde, donde el licenciado David Charles Rojas va a presentar esta exposición sobre saber si tu negocio entra en el catálogo de actividades vulnerables, orientación general. Creo que sería verdaderamente muy valioso que las personas que se dedican al sector inmobiliario pudieran conectarse, porque efectivamente, digo, nada más como un poquito de información previa, es que sí, efectivamente, las inmobiliarias son actividades altamente vulnerables y que tienen un sinnúmero de obligaciones que tienen que cumplir de acuerdo con la ley de prevención de lavado de dinero y algunas muchas otras, ¿no? Que se vinculan obviamente con obligaciones fiscales y pues obligaciones corporativas. De manera que creo que será de mucha utilidad para ese sector y para muchos otros que no saben si son o no actividades vulnerables, el que pudieran seguir nuestro webinar del 6 de mayo. Y bueno, también hacer una precisión, justamente en la fecha que tenemos por confirmar de mediación familiar, me estará acompañando también una amiga querida que es mediadora, Viridiana González, que es una mediadora que tiene muchísima experiencia en materia de mediación familiar, que además es psicóloga, que ha estudiado muchos diplomados con gente muy importante en el extranjero y que justamente es especialista en mediación familiar. Entonces me gustaría muchísimo que ella me pudiera acompañar, y justo por el tema de la fecha es que estamos por confirmarlo. Y por último, bueno, pues igual agradecerle a Miguel Ángel Merino Castañeto, porque efectivamente como colaborador y como un abogado asociado a la firma, pues nos va también a poder compartir su conocimiento en materia de propiedad intelectual, y que va a ser muy valiosa para justamente pues todas estas empresas que tienen a su cargo el desarrollo de software o de apps, y que al día de hoy son muchas y que muchas veces no saben los requisitos legales o el manejo que le tienen que dar justamente a estas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, pues
no me resta más que agradecerle nuevamente al licenciado David Charles su extraordinaria participación. Muchísimas gracias, amigo. Y muchas Gracias, gracias amigo a maestro. todos. Muchas gracias a todos. Les Gracias a agradecemos todos. muchísimo el tiempo y pues que tengan un excelente día, excelente semana y que todos en casa se encuentren muy bien. Que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.